estamos estudiando los libros de la Biblia. Entonces, si nosotros no conocemos la Biblia, Abraham habló de Génesis, ahora estamos hablando con el siguiente libro, ¿no? Que es Éxodo. Estamos hablando del Pentateuco, que son los 5 primeros libros, y ahora toca Éxodo. Entonces, si nosotros no conocemos la Biblia, nos estamos perdiendo verdades, nos estamos perdiendo recursos, nos estamos perdiendo aquello que puede hacer que nuestra vida no esté de un lado para otro. Así que yo te animo que ames leer la Biblia, no solamente porque es un concepto religioso, no quiero nada de religión, no me gusta la religión. Para mí Jesús no es una religión, lo puedes leer, ¿verdad? Así que cuando escuchas sus palabras te cautiva, porque no ha habido nadie más sabio que Jesús. Y esas palabras suyas que no están manipuladas, ni siquiera cuando lo escribieron los autores, sabían lo que estaban escribiendo, se enteraron después, porque muchas cosas que Jesús dijo que ellos escribieron, no se dieron cuenta hasta después, que pasaron tiempo y años, ¿no? Dicho esta introducción, entonces estamos con el libro de Éxodo. Éxodo es un libro que, a diferencia de Génesis, tiene 40 capítulos. Es un libro amplio, pero es un libro muy apasionante porque nos enseña cosas. Y yo simplemente voy a tocar rápidamente, porque no tanto tiempo, y ya he tomado alguno, siete puntos, ¿no? que tenemos allí en el libro de... lo tengo apuntado por aquí. Vamos a tocar 7 etapas en el Éxodo. Muy rápidamente, algunas de ellas, la mayoría rápidamente, así que no voy a tomar mucho tiempo, ¿no? Y esas etapas, primero empieza, sabéis que, lo comentaba Abraham, ha hablado también de los hijos de Jacob, ¿no? Esos 12 hijos, y Éxodo capítulo 1, versículo 1, empieza subrayando esto, ¿no? ¿Quiénes eran esos hijos, ¿no? de Jacob? Y lógicamente nos menciona uno por uno. No voy a repetirlo, están ahí, ¿verdad? Todos los que eran sus hijos. Únicamente que Rubén, Leví, Simeón, Judá, únicamente que ahí, en ese capítulo 1, no está José. Y no está José porque José, que también era hijo de Jacob, estaba en Egipto como gobernador. Más que gobernador, era una persona que estaba, sí, gobernador, porque gobernaba la administración de Egipto en aquella época. Entonces, su padre, ¿verdad? Que era Jacob, y todos sus hermanos, los 11 hermanos, porque el 12 era el mismo José que estaba en Egipto, así empieza el libro de Éxodo, estaba allí. Y entonces ellos van allí no a ver a su hermano, ni van a ver a su hijo, ellos van allí porque tenían hambre. Había un hambre sobre toda la tierra conocida de aquella época y no había nada que comer y fueron para allá. Entonces, bueno, la historia tiene más detalle, pero simplificando, fueron allí. Ni siquiera cuando fueron conocieron a José, porque José lógicamente habían pasado años, como 12 o 14 años, y lógicamente el aspecto que tendría y como la influencia también de la forma, no le conocieron. Y ahí empieza el libro de Éxodo. Y resumiendo un poquito, ¿no? Lo que sucede es que al final, resumiendo mucho, lo podéis leer allí en eso, resumiendo, al final hay una serie de cosas que no voy a entrar en ellas, al final terminan viniéndose a Egipto a vivir, porque es donde había comida. Y se dice que era como unos 70 familiares de Jacob que también convivieron allí. Ellos cuando llegan allí, evidentemente, empiezan a prosperar, porque Dios siempre prospera, ¿verdad?, a los hijos de Dios cuando caminamos y nos movemos con ese temor de Dios. Entonces empezaron a prosperar, y empezaron a crecer en cuanto a cantidad de israelitas, y entonces pasó una cosa, que cuando murió ese faraón que conocía a José, pasaron los años, y bueno, quedaba como algo lejano la historia de José. Y llegó un momento que el faraón de aquella época ni siquiera ya se acordaba de lo que hizo José, que fue el que les dio riqueza interpretando aquel sueño, ¿no? Entonces llegó un momento que crecieron tanto, estuvieron como unos 430 años en Egipto, ¿eh? No estamos hablando de 2 días ni de 4, 430 años, diferentes etapas. Y cuando ellos empezaron a crecer, Dios les daba gracia, cada vez eran más fuertes, y entonces ellos llegaron a un momento, uno de los faraones llegó al momento y dice, bueno, esto es un peligro, porque este pueblo está creciendo mucho, y son poderosos, y son fuertes. Entonces intentaron por todos los medios, primero suavemente, pidiéndole que hicieran trabajo para que se fueran, pesado, haciendo ladrillos, ¿verdad?, pisando ahí el barro, cada vez le pedían más y más y más, entrando ya en lo que sería la esclavitud de ese pueblo. Que no era suficiente, se le ocurrió a Faraón también que todos los niños que nacieran, ¿verdad?, pues los mataran, las parteras, ¿no? Pero las parteras temían a Dios, con lo cual no le mataban a ninguno de los niños, así que no funcionó. Y él hizo otro grito diciendo, bueno, pues vamos a hacer otra cosa, porque las parteras decían, es que nacen antes de que lleguemos nosotras, decían ellos, ¿no? Entonces, otra estrategia, la estrategia era que cada niño que nacía, niño no niña,
tenía que ser echado al río para morir ahogado. Solamente los chicos. Esto se cuenta muy fácil, pero morirían muchos. Porque hasta que llegó uno de ellos, que era Moisés, que también él vivió aquella época, y su madre lo metió en una canasta y lo echó en el río, que luego lo encontraría una hija de Faraón, que es lo que llamamos Moisés, que significa salvado de las aguas. Así que ese suceso que se dice tan rápido, murieron muchos niños, porque era el mandato que tenían. Pero Dios tenía preparado también, como siempre, tenía preparado, pues lógicamente, en medio de esa opresión, de esa esclavitud, tenía preparado pues un plan, ¿no?, para sacarles de allí. Y es interesante que cuando, como enseñanza, nos habla también de la esclavitud. Existe la esclavitud espiritualmente también. Yo lo quiero llevar a la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Eso es la historia, hay que conocerla, porque detrás de esa historia hay una aplicación para hoy. No cambian mucho las cosas. Cambian las circunstancias, pero sigue habiendo esclavitud también, no solamente política, sino esclavitud sobre todo principalmente en lo que es la esencia y el espíritu del hombre, ¿no? Entonces, muchos de los fariseos, ya hablo en el siglo I, cuando Jesús empezó a hablar en Juan capítulo 8, ¿no?, que le dijo, dice Jesús, Juan 8, 33, dice, le respondió Jesús a los fariseos, le dijo, linaje de Abraham somos, decían ellos, jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, Jesús, que nosotros somos esclavos? Ese era el argumento que usaban los fariseos. Y Jesús, Juan 8:34, le respondió y le dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis libres. Vivimos en una esclavitud que está dentro del corazón. Y esa es la mala. Muchas veces, cualquiera que vea la televisión, cualquiera que esté un poco al corriente, se da cuenta de que el mundo no funciona bien. Y si a ti te va bien, tú no eres el mundo solo. Y yo os deseo que te vaya muy bien. Pero no funciona bien. Continuamente gente está muriendo, guerras que nos amenazan continuamente, etcétera, etcétera. Y eso en parte tiene que ver también es como un mecanismo de defensa, ¿no? Como querer eliminar al otro, querer matar al otro, como decía Faraón, ¿no? Quería matar a los otros. Y eso crea una esclavitud. Y hoy vivimos una esclavitud. Pero sabes una cosa, que también tú estarás pensando en este, en el otro, pero también nos enseña la Biblia que todos nosotros tenemos en nuestro corazón también esa semilla de maldad. Todos lo tenemos. Y es por esto, ¿verdad?, que entonces sucede lo que dice aquí Jesús a los fariseos, que ellos decían, ¿nosotros esclavos de qué? Si nosotros no somos linaje de Abraham, no venimos de la esclavitud de nadie, somos libres. Y Jesús le responde esto. ¿Alguna razón tendría Jesús cuando le responde, no, que el que hace pecado es esclavo del pecado? Cuando hablamos de pecado, no me gustan los conceptos religiosos, hablamos de cosas que es la realidad. ¿Qué es lo que no funciona en el mundo? ¿Funciona que hay un parlamento o que no hay? ¿Funciona que hay muchos policías o hay poco? ¿Funciona que, yo qué sé, que la sanidad es buena o es mala? Todo eso son cosas importantes, pero lo que funciona mal es la corrupción, la maldad, la envidia. Como dice Santiago, la raíz de todos los males, el amor al dinero, por ejemplo. Y eso es lo que no funciona. Y eso es realmente parte de lo que llamamos pecado. Pecado no es otra cosa que simplemente hacer lo que Dios no haría. Porque somos diseñados con capacidad de decidir como Él. Entonces, esto es lo que hay en nosotros. Yo reconozco, hoy hemos hablado arriba acerca del perdón, ¿verdad? Hemos hablado en la escuela de discípulos, arriba, el perdón. ¿Quién de nosotros no necesita en algún momento ser perdonado o perdonar? ¿Puedes levantar tu mano? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno tiró la piedra. Ninguno tiró la piedra. A lo mejor tú sí. Somos una generación mejor que el primer siglo. Pues yo creo que no. Todos nosotros tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. ¿Pero por qué? Porque hacemos cosas que no son correctas. Porque decimos cosas que no son correctas. Ayer me hablaba de un ejemplo, ¿no?, que decía, alguien le decía, dice, y si yo cuento, una persona le decía, y si yo cuento lo que he conseguido, mi éxito que he tenido en la universidad, lo bien que me ha ido, le pregunta un hijo a su padre, ¿qué te parece si yo lo voy contando todo esto? Y él le dice, mira, te voy a poner un ejemplo, vamos a un lago, cogemos una barca y vamos a echar una caña. Los peces
No tienen ningún problema, hasta que abren la boca. Entonces, él le dijo, ten cuidado con abrir la boca diciendo que tienes tal y tienes cual, porque hay un mundo lleno de envidia, que en lugar de alegrarse contigo, lo que va a hacer, te va a odiar, va a tener envidia, y la envidia conlleva muchas más cosas. Entonces, eso es el ser humano. Jesús ha venido a sacarnos a nosotros de la esclavitud. Aquello es una historia real y sigue pasando. Y yo tengo libertad en Cristo. Y esa libertad depende también de su misericordia, de su perdón, pero también depende de que yo ame a mis hermanos y, como decíamos antes, nos perdonemos uno a otro. No podemos tener rencor y decir que somos libres. El rencor no te hace libre, te hace esclavo, ¿verdad? Y otra cosa, otro punto que era el entrenamiento. Es interesante, ahora voy a hablar del entrenamiento. Cómo Dios llamó a un libertador, a Moisés. Y lo tenemos allí en Éxodo capítulo 2 en adelante, lo podéis leer. Pero hay un texto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 22, que Esteban, que él dio testimonio delante de los fariseos y hace, en Hechos, fíjate, en Hechos 7, 22, lo podéis leer en casa, hace una referencia de aquella época muy buena, me encantó. Dice así, Hechos 22, Esteban, que fue un mártir que le mataron. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en palabra y en obra. Eso era Moisés, una persona que había vivido prácticamente toda su vida, casi toda su vida, menos los primeros años que la amamantaba y le cuidaba la mamá. Y vivió allí, y era una persona poderosa, como dice aquí, en palabra y tal. Y dice, cuando cumplió a la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a los hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, o sea, con 40 años allí en Egipto, Moisés le vino a la cabeza pensar en sus hermanos que estaban siendo esclavos, a los 40 años. Y entonces él va y siente como un llamado de Dios para liberar. Pero ¿qué sucede? Que intenta liberar, mata a un egipcio para defender a sus hermanos, y sus hermanos lo que hacen es que, al contrario, le denuncian, no quieren saber nada, y dicen, pero ¿tú quién eres? O sea, tú no vas a liberar a nosotros si estás matando, nos vas a matar a nosotros también, en una disputa que tiene entre los dos judíos, ¿no? Para resumir un poco. Entonces, ¿qué sucede? ¿Hay un llamado? ¿Sí o no? Había un llamado. Moisés a los 40 años sintió ese llamado. Y lo quiso hacer. ¿Es malo responder a un llamado? No, no es malo. Pero alto. Nos enseña, Éxodo nos enseña también esto, el entrenamiento. Y sucedió que Dios, cuando él vio que su reacción a ese llamado, lo quería hacer con su propia fuerza, matando a un egipcio. Dice que tuvo que huir de Egipto, ¿verdad? Porque Faraón se enteró y lo quería lógicamente matar o perseguir o lo que fuera. Y salió huyendo y se fue a un sitio, ¿verdad?, que todos conocemos, que estuvo allí en un casi, no digo desierto, pero casi, con Jetro, que cuidaba, que tenía ovejas, ¿no? La historia la podéis leer allí en eso, ¿no? Como una de sus hijas, Séfora, es la que luego se casa con él, etcétera, etcétera. Y él, en ese lugar, ¿verdad?, en esa tierra, con su suegro Jetro y su esposa y la gente que había allí, estuvo nada más y nada menos que 40 años cuidando ovejas. ¿Qué pasa con el llamado? ¿Es que ese llamado no era real? En mucho tiempo, 40 años, ¿no? Entonces, dice la Biblia que pasado esos 40 años, él fue a un monte, ¿no?, allí, y se acercó a ese monte y se dio cuenta que ardía una zarza o un árbol, ardía, pero no se consumía. Y fue para allá. Y fue en ese momento cuando él escucha la voz audible de Dios. Y le dice, quita el calzado de tus pies, lo primero, ¿no? No estás delante de cualquiera, estás hablando de Dios Santo. Y a partir de aquí, Dios habla con él, lo podéis leer también allí, en Éxodo, ¿verdad? Está en el capítulo 2 en adelante hasta el 4. Y entonces, allí lo que sucede es que en ese llamamiento, Éxodo 3, perdón, eso está en Éxodo 3, dice que un ángel, se presentó el ángel de Jehová. El ángel de Dios, en aquel tiempo, la palabra ángel de Dios es una teofanía, ¿verdad? Que estamos hablando de Dios. Y dice que en ese monte Oreb o monte Sinaí, es lo mismo, ¿verdad? Oreb era el monte y luego Sinaí es toda la zona aquella, es lo mismo, monte Sinaí y monte Oreb. Y entonces, en medio de ese desierto, pues ahora tiene una etapa nueva en su vida. Una etapa que tampoco él lo entiende bien. Dice, ¿yo cómo voy a ir a Egipto si me van a matar? ¿Cómo voy a ir a Egipto si yo apenas hablo bien? Si yo no tengo mucha fuerza, no tengo un ejército, ¿no? Y empieza ahí el entrenamiento. ¿Entrenamiento qué aprendemos? Aprendemos algo muy importante, que muchas veces cuando sentimos que tenemos un llamado para servir a Dios,
Y yo lo tuve hace años. Lo tenemos cada uno, pero no penséis que un llamado es que si sales pastor o sales tal. No, un llamado puede ser lo cotidiano. Que seas fiel con lo que hace, que en la escuela de discipulado que tenemos arriba, seas fiel también. Seas fiel, que asistas, o los equipos de conexión. Ahí están los mejores discipulados. Es que tú imagínate Moisés que dice, yo no quiero cuidar ovejas, me voy. ¿Qué hubiera pasado? Dios le hubiera dado no 40 años de ovejas, le hubiera dado 80 años de ovejas. Tenía mucha edad en aquella época. A veces retrasamos eso porque Dios tiene un propósito, tiene un entrenamiento. Y eso no nos gusta, ¿verdad? Me gusta esa palabra, dice que nosotros nos centramos mucho en las promesas de Dios, pero no nos centramos en el proceso. Y una cosa es la promesa y otra cosa el proceso. Y ambas cosas van unidas, no se puede separar. No podemos separar lo que es las promesas y el proceso. Y es interesante, ¿no?, que otro de los puntos ya, paso al siguiente, es que tenemos que aprender también algo acerca de esa etapa de las plagas, ¿no? Pero sin olvidar esto que estamos diciendo. Dios sabe lo que hace. Si Dios no tiene prisa, no la tengas tú. Si Dios te está diciendo ahora, no te retrases. Porque el tiempo tiene tanta importancia como en lo que es el llamado, el propósito de Dios. Y te puedo asegurar por experiencia que es así. Dios está más interesado que tú y que yo en que la gente conozca a Dios. En que la gente venga a los pies de Cristo. Está más interesado que tú y que yo. Pidámosle a Dios, ¿no?, que nos haga ver en cada etapa, ¿no? La otra faceta son las plagas. Es interesante que cuando hablamos de las plagas, para que soltara a Israel, yo no entiendo por qué, o sí lo entiendo, pero también es una pregunta que me hago a la vez, ¿no? ¿Por qué tuvo que enviar 10 plagas para que se fuera Israel? Dice la Biblia, ¿no? Allí lo tenemos en Éxodo capítulo 12, ahí lo podéis leer en 12, dice que fue las plagas de que el agua se convirtió en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado que tenía, pues eso, se moría, úlceras también, granizo y fuego, langostas, tinieblas, y luego finalmente la muerte de los primogénitos. Yo me pregunto, ¿por qué tuvo que enviar 10 plagas? Porque no les dejaban marchar. ¿Correcto? Y la pregunta es, ¿por qué no les dejaban marchar? Porque eran genuinos, únicos, valerosos, valientes, trabajadores. Temían a Dios. Es interesante que ya ellos cogieron atajo, porque Faraón en algunas de las plagas que los hechiceros no hicieron lo mismo, dijo, sí, los voy a dejar marchar, pero luego se echó para atrás. O sea que no es la plaga 3, la 4, la 5, tuvo esos intentos. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, verdad? Trasladándolo a la parte nuestra. ¿Cuántas veces somos tan obstinados, verdad? Que tenemos que pasar una y otra vez, por la misma camino equivocado. Tomar la misma decisión equivocada, una y otra vez. ¿Cuántas veces nos pasa? No pensemos en ello, que eran pues, distintos, igual que nosotros. ¿Cuántas veces tienes que decirte, Dios, ¿me quieres servir? Sígueme. Toma tu cruz. Sí, pero es que tengo que esto y tengo lo que es lo otro. Esa es la enseñanza para el día de hoy. Y es interesante, ¿no?, que la última plaga fue y fue la plaga de los primogénitos. Que todos los primogénitos, ¿verdad?, sobre todo el pueblo de Egipto, principalmente, ¿no?, fue así, tuvieron que morir. Evidentemente uno puede decir que duro, ¿no? Pero es que durante años Faraón había estado matando, no a los primogénitos, sino a todos los chicos, los niños que nacían, la había estado matando. Hablamos en un momento donde la ley era ojo por ojo, diente por diente. Otro suceso que es la Pascua y el Éxodo, que tiene que ver con lo mismo. La Pascua y el Éxodo. ¿Qué tiene que ver la Pascua y el Éxodo? El hecho de que Faraón dejara libre con la última plaga tiene que ver mucho con lo que sucedió. Sucedió que fue la Pascua. La Pascua para los judíos, sabéis que sigue haciendo, era que hacer una vez al año. Y Jesús lo hizo también. Jesús, cuando estaba con los apóstoles, y antes de morir, lo hacían cada año, y antes de morir, lo tenemos en la palabra, en la Biblia no, pues también él celebró lo que era la Pascua, que mataban un cordero, ¿verdad?
y eso simbolizaba, pues eso, el perdón de los pecados, ¿no? Y es interesante que ninguna de las plagas, ¿verdad?, fue capaz de liberar a Israel de Egipto. Solamente la Pascua. Y la Pascua tenía que ver con la muerte. Y todos sabemos, hay una fotografía que me puedes poner allí, Alejandro, para que tengamos también una idea gráfica de lo que estoy diciendo. Si la podemos poner por aquí. Y ahora sí retomo lo de no separar también. Nosotros no podemos separar la Pascua del Éxodo. No podemos separar eso, esa plaga, de los primogénitos de la liberación. Ese hombre lo que está haciendo, lo que le dijo Dios, que con la sangre de un cordero, todo lugar donde vivían el pueblo de Israel, pintaran el dintel y los postes de las puertas. Lo que está haciendo, con este chico tiene ahí como una pequeña recipiente y lleva la sangre del cordero. Y con ese, lo que sea, ¿no?, está pintando y rociando con sangre. Eso significaba que allí no iba a entrar la muerte. Evidentemente los egipcios no creían en esto y se burlaban incluso de esto. Pero cuando llegó el momento, ¿verdad?, todos los primeros primogénitos de Egipto, ¿verdad?, incluido el hijo de Faraón, murieron todos. Pero no tocó a ninguno de Israel porque tenía ahí pintada con la sangre. Y eso es la Pascua. Cuando nosotros leemos allí, lo leemos a veces, ¿no?, cuando la Santa Cena, leemos en Lucas capítulo 22, o sea, todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos, incluso Pablo en 1 Corintios, hablan de la Pascua. Y dice, Lucas 22 dice, y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Esto lo dice Jesús. He deseado comer esta Pascua. Eso, hace 3.500 años que sucedió esto, 1.500 años en tiempo de Cristo, ¿no?, de tiempo de Cristo. Entonces, él dice esto, ¿cuántas veces he deseado tomar esta Pascua? O sea que lo que está haciendo Jesús es esto, tomando la Pascua. Y el versículo 19, y tomó pan y dio gracias y dijo, este es mi cuerpo. Y también, que lo he dado por vosotros, haced esto en memoria de mí, lo hemos leído muchas veces. Y el versículo 20 dice, que tomó la copa, diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué? Jesús nos está recordando esto. No hay nada que nos pueda librar del pecado, ni un psicólogo, ni filosofía, ni buenas intenciones, solamente nos perdona la sangre de Jesús. La sangre de Jesús aplicada en nuestra vida. Aplicada en nuestra vida quiere decir no que yo me pinte de sangre, sino que yo acepte a Jesús como mi Salvador. Y te puedo asegurar, hechiceros, lo que tú quieras, como había hechiceros que hacían magia también, los hechiceros hacían magia, pero esa magia no quitó esto. No hay magia ni negra, ni blanca, ni azul que pueda hacer esto. Solamente la sangre de Jesús puede limpiarnos de todo pecado. Y que cuando venga la muerte a llamar, que nos llamará a cada uno, ¿verdad?, sabemos que no nos va a tocar, que nos vamos a ir con Jesús al cielo, que es la auténtica vida, ¿no? Entonces, es importante entender esto, que la Pascua y el Éxodo es algo que no se puede separar. Ponemos la siguiente. Leía también una historia que me llamó la atención, la quiero recalcar, y era un pastor que tenía una oveja pequeña, tenía ovejas, y una oveja pequeña le mordió una serpiente como esta, ¿no?, de la más venenosa, una cobra, ¿no? Y él pensó que se iba a morir enseguida, pero se dio cuenta que al principio se le había hinchado un poco la cara donde le había mordido al pequeño cordero, se le empezó a hinchar un poquito, pero luego se dio cuenta de que el pequeño cordero podía seguir andando y podía seguir comiendo. Y le llamó la atención esto, ¿no? ¿Por qué no había caído fulminante con uno de los venenos más importantes que son este tipo de la cobra, ¿no? Y resulta que se dio cuenta, ¿no? Yo luego lo corroboré desde el punto de vista médico, porque me encanta, ya sabéis que me he dedicado a esto muchos años, el tema de la medicina, ¿no? Y miraba, y sabéis que el antídoto que se usa actualmente proviene, no tanto del veneno, proviene el antídoto contra una picadura de este tipo de reptil o un escorpión. Ese antídoto se hace cogiendo ese veneno y se inocula a 2 animales. Hay solo 2 animales. Que si tú metes ahí el veneno, ese animal tiene un sistema inmune tan poderoso, tan potente, ¿verdad?, que se defiende contra eso. Y cuando se está desarrollando ese suero dentro del animal, ese suero se saca y se usa como antídoto. Eso está en la farmacia. Se le llama
antiofídico se llama, suero antiofídico, no lo sabía yo, los médicos, aquí hay médicos, lo podéis mirar, se llama suero antiofídico, fídico es de la serpiente, ¿no? Y ese se hace en la farmacia. ¿Y sabéis qué dos tipos de animales se utiliza para esto? ¿Sabéis qué dos tipos de animales? El caballo y el cordero. Es así, científicamente. Miraban en mi vademecum de medicina, ¿no? Que hasta el nombre comercial, ¿verdad? De estos que se llama antiofídico, los médicos, tenemos aquí varios médicos, ¿no? Entonces, me acordaba de esto, ¿no? En el cordero, en la sangre de ese cordero, hay un antídoto contra esa mordedura. Trasladándolo al tema espiritual, no hay nadie, absolutamente nadie, que nos pueda librar de nuestra maldad. Solamente, ¿verdad?, es la sangre del cordero. ¿Quién es el cordero? Jesús, la sangre del cordero. ¡Qué casualidad! Son todas casualidades, es que la vida está llena de casualidad. Demasiadas casualidades, ¿no? Así que esos son los dos animales, esa serpiente, ¿no? Por eso Juan 3, capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿recordáis ese pasaje? Habla con Nicodemo y Nicodemo le dice, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? No entiendo muy bien. Y Jesús le sigue poniendo ejemplo, ¿no? Y en el capítulo 3, siguiendo, le dice el versículo 14, Juan 3, 14, hablando con Nicodemo, él le recuerda algo que tiene que ver con la serpiente. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, amó Dios al mundo. Pasaje conocido, Juan 3, 16, pero los dos versículos antes hablan de la serpiente. Y eso, en el libro del Número, cuando lleguemos al Número, todavía no estamos en Número, en el Pentateuco llegaremos a ese libro, ahí aparece cómo, a causa del pecado del pueblo que murmuró contra Moisés y todo esto, ¿verdad?, Dios envió una serpiente y picaban a la gente. Y morían, porque no somos un cordero. A veces somos más lobo que cordero. Nuestra sangre no tiene tanta defensa para eso. Tenemos que ser un cordero o un caballo, un cordero. Entonces, ¿qué sucedió? Morían. Y clamó Moisés, y dice que sucedió, que cuando clamó Moisés, Dios le dijo, mira, hazte un palo, un asta, y arriba del asta pones una serpiente. Una esfinge, ¿no? Una esfinge. Dios lo dice así, podría haber dicho otra cosa. Y dice, lo tenéis allí en Número. Y le dijo esto que dice aquí. Dios le dijo, cualquiera que mire, se arrepienta y mire a esa serpiente, aunque le haya picado, será sanado. Y Jesús usa esa analogía, dice y Moisés, como le dijo Moisés a la serpiente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo fue levantado Jesús? En un palo, en una cruz, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Una sombra de lo que tenía que ser, pero nosotros no tenemos una sombra. Tenemos la verdad. Cristo que se levantó en un madero. Y cualquiera que le mira a Jesús, no importa religión, no importa momento, no importa pecado, tiene capacidad para ser sanado. Es interesante, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Este punto. Hay otro punto más que vemos para aprender, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que se los dio a Moisés, ¿verdad? Sabemos perfectamente, voy rápido para acabar. Los 10 mandamientos se los dio a Moisés allí en ese monte que hemos dicho, el monte Oreb, el monte Sinaí. Dentro de los mandamientos, y los mandamientos no eran caprichosos. No robes, no mates. Ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. No robes, no engañes, no adulteres. No robes, no desees las cosas del prójimo, porque hay envidia en eso de desear. Esos son los mandamientos. Cantidad de años, 3.500 años atrás, ¿no? Sigue siendo tan vigente porque Dios no tiene una mente como nosotros, que tiene que madurar. Nosotros tenemos que madurar y hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Dios es Dios y sigue siendo vigente. Por eso cuando Jesús, termino con este punto de los 10 mandamientos, en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, dice, no penséis que he venido a quitar la ley, sino yo he venido, o los profetas, he venido a cumplir la ley. No va a quitar los 10 mandamientos, Dios lo que viene es a cumplir. ¿Y cumplir cómo? No con normas como hacemos los religiosos, hacer esto, lo otro, no. Con la esencia. Que cuando ores lo hagas de corazón. Que no lo hagas para que los demás te vean. Que cuando ayunes no lo hagan para que los demás te vean. Hazlo tú en escondida, en secreto.
Que no solamente ames a los que te aman o saludes a los que te saludan, sino a tus enemigos. Lo pone más difícil. Jesús lo puso mucho más difícil que los 10 mandamientos. Mucho más difícil. No vino a probar, sino vino a decirnos lo que es la verdadera realidad de la voluntad de Dios, ¿no? Y otro tema que aparece, me podía extender más ahí, es el tema del tabernáculo. Por primera vez, allí en el desierto, sucede también, lo tenemos en el libro de Éxodo, que Dios le dice a Moisés cómo tiene que ser el diseño del tabernáculo. El diseño del tabernáculo, lo podemos poner esa imagen también, es un diseño que lo veis aquí, fue puesto por Dios. Y veis que tiene un recinto, el atrio, todo eso alrededor. Y vemos que Dios le da este mandamiento por primera vez. No había templos como de Salomón, ni de Herodes, ni nada. Esto era lo primero que da en el desierto. Y todo lo que hay ahí, cada una de las cosas que hay ahí, ¿verdad? Los templos que salieron posteriormente de aquí era el templo de Salomón, que sabéis que después hizo ese templo tan grande. Después ese templo fue destruido, ¿verdad? Por los babilónicos, por los persas luego ayudaron a que se reconstruyera, en tiempo también de Nehemías, y luego en tiempo posteriores se volvieron otra vez a destruir ese templo de Nehemías, y Herodes, en el año más o menos 18 a.C., Herodes, ¿verdad? Lo que hace es que le construye otro templo, el mismo, pero mucho más grande, es el templo de Herodes. Y esto que estoy hablando no es mitología. ¿Sabéis que quedan restos del templo de Herodes? ¿Sabéis que queda, no? ¿Habéis visto alguna vez en televisión el muro de las lamentaciones? Cuando están orando así y todo y meten mensajitos en el muro. ¿Sabéis esas piedras de dónde son? Del templo de Herodes. No es que fuera Herodes, lo hizo para congraciarse. Pero todo eso, esto es lo primero que aparece. Y es interesante, ¿no? Porque cuando vemos aquí el templo, esto no está hecho al azar. Esto está hecho con este templo, cada detalle que tiene, la puerta, esa puerta de entrada. Lo siguiente que hay es el altar del holocausto, se sacrificaba. El siguiente es la fuente de bronce, donde se lavaba para entrar al lugar santo, que es donde está dentro, el lugar santo. Se tenían que lavar ahí con ese agua. Y en el lugar santo había 3 elementos. Había, por un lado, los panes de la proposición, había un candelero, que es allí, de 7 brazos, y había también un altar del incienso, que es aquello que está a la derecha. Esas 3 cosas en el lugar santo. Y dentro de todo había el arca, que es aquello de allí, que era el lugar santísimo. Había un velo y separaba el lugar santo del santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca, con los querubines. Y dentro del arca, ¿sabéis qué 3 cosas había dentro del arca? A ver, decidme una. La vara de Aarón, que reverdeció. El maná, un recipiente de oro con maná. ¿Y qué más? Las tablas de la ley. Eso estaban allí, ¿verdad? Y sabéis, todo eso es una imagen de Cristo. Es una imagen, eso no está hecho al azar. Todo cuando hablamos del Antiguo Testamento es una sombra de lo que estamos viviendo. Hemos hablado acerca de la Pascua, hemos hablado acerca de la esclavitud, hemos hablado acerca de cómo fueron librados por esa sangre de los corderos, ¿verdad? Que es cuando Faraón cedió y dejó salir. Pero aquí todo, la puerta simboliza a Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El altar del holocausto. ¿Qué simboliza el altar del holocausto? La cruz. Lo que pasa es que ahí no fue como hacían ahí corderos y animales. La cruz es el altar del holocausto de Cristo. ¿Seguimos andando? La fuente de bronce, esa agua de limpieza. Para entrar al lugar santo tenemos que limpiarnos. No con jabón, como le dijo Jesús a Pedro. Dice, no me lavarás nunca. Dice, no, si no te lavo no entrarás. Dice, sí, pues lávame todo. Y Jesús dice, no, todo no. Con los pies ya tienes bastante. Estáis limpios por la palabra. La palabra de Dios nos limpia. Cuando leemos la palabra, algo sucede. Por eso hay que leer la palabra. Tú usas en tu baño, usas jabón, usas el baño para lavarte, no solo para hacer pis. Claro que lo usas, digo yo. ¿Usas la ducha? Claro que sí. Piensa que espiritualmente, cuando leemos la palabra, es como lavarnos, porque trae cosas nuevas a la mente, trae cosas limpias a la mente. Y eso es lavarse. Por eso no vea simplemente que Dios le gusta que yo lea la Biblia. ¡No! Dios no le gusta que tú te laves. Dios lo que quiere es que no huelas mal. Y que no tengas bacterias en tu cuerpo. Y que no tenga que salir uno corriendo porque no aguanta el olor.
Dios no quiere simplemente que leas para que leas, es para que limpie nuestra mente. Cuando yo leo la palabra, la leo de corazón, quito de mi mente miedos, temores y cojo la limpieza. No temas, yo estoy contigo. Seguimos adelante, el tabernáculo, la primera parte del lugar santo. 3 cosas. Los panes de la proposición, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Es Cristo. El candelabro de los 7 brazos era para alumbrar allí dentro. Los sacerdotes lo tenían encendido de madrugada. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Es Cristo, es Cristo. Seguimos más adelante al otro lado, el altar de incienso. Incienso significa el altar, era el perfume. Y eso significa las oraciones y la adoración a Dios. Cuando oramos y lo hacemos de corazón y adoramos a Dios, es como un incienso que sube arriba. En esta mañana, cuando estamos aquí adorando de corazón, no solo con música, de corazón, hay un incienso que sube y por eso desciende la presencia de Dios. Seguimos más atrás, una cortina que separaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo ahí está el arca, está el maná, provisión, está la ley, que ya hemos mencionado, ¿no? La palabra de Dios, y está la vara de Aarón que reverdeció lo imposible, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?, que cuando se hacen los demás templos que he dicho antes, posteriormente se hicieron más templos, cuando fue destruido el de Salomón, que fue en el año 900 antes de Cristo, primer templo, grandioso, Salomón, fue destruido, más o menos en el 600 o 500 por los babilónicos, y después fue el de Nehemías, que fue otro templo más o menos, en tiempo de los persas. Luego también fue destruido, y en tiempo, como he dicho, de Herodes, se vuelve a reedificar, y en tiempo de Jesús se volvió a destruir el templo otra vez. ¿Quién destruyó ese templo? Que solamente queda el libro de las Lamentaciones. ¿Quién lo destruyó? Historia. Tito, el emperador Tito. Si tienes alguna duda, te vas allí a Roma, y allí en Roma, al lado de lo que es el circo romano, ¿cómo se llama aquella zona? Hay una zona al lado, tiene un nombre, ¿cómo? Foro, el foro romano, eso es el foro romano, puedes ir a Roma, ahora te das un momento, te vas allá a Roma y lo puedes ver. sí, coge ahí, Vueling o lo que sea, te vas a Roma y lo ves, y vas a ver que allí, en el foro, al lado del circo romano, hay un arco grande, como el arco del triunfo que tenemos allí, pero del siglo I, porque ese arco se llama el arco de Tito porque se construyó en conmemoración a que Tito, en el año 70, como Jesús predijo, él dijo, no quedará piedra sobre piedra porque no me habéis conocido. ¿Recordáis esto? Lo dice Jesús. En el año 70, en el año 33 lo dijo, en el 70 sucede. Ese arco está allí, y ese arco de Tito, lo puedes ver, es pura historia, y te vas a ver que en ese arco de Tito, siglo I, poco después de que sucedió, como un premio para Tito, en conmemoración que tenían los romanos para hacer esos arcos, y allí ves como en el bajo relieve o alto relieve, ves como un candelabro y gente que lo lleva, simbolizando que ellos, digamos, se llevaron los tesoros del templo, lo arrasaron. Y está allí el testimonio, se llama Arco de Tito. No hablamos de mitología. ¿Qué más queremos? ¿Verdad? Entonces es interesante que todos los demás templos cambiaron, el templo de Herodes, todo, pero lo que no cambiaron ninguno de los templos que he mencionado antes es esos elementos. Todos tenían eso. Eso era simplemente en el desierto, rudimentario, con cortinas, pero todos los demás templos tenían eso. Siempre tenían lo mismo. ¿Por qué? Porque cada templo anunciaba a Cristo. No necesitamos templo ahora, porque ahora tenemos a Cristo. Y la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora el templo ya no es esto, donde Dios quiere morar. Ahora Dios quiere morar en tu corazón y en mi corazón. Y hay un texto muy interesante, ¿no?, que tiene que ver con esto, que dice la palabra de Dios, a ver si lo tengo por aquí, que no se me ha ido, en Gálatas capítulo 4, dice así, versículo 19, dice, hijos míos, por quien vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sabía que el templo que Dios quiere ahora hacer, no es el de Salomón, no es esto, es el templo de que Cristo sea formado en nosotros. ¿Puede ser eso? ¿Que Cristo sea formado en nosotros? Porque ese es el verdadero templo que le preocupa a Jesús. A Jesús, lo hemos dicho muchas veces, no es esto. A lo que le preocupa es tu vida. Y cada día, ¿verdad?,
tenemos que dejar que ese arquitecto, que es el Espíritu Santo y es Dios, a través de su palabra, Él nos ayude a que sea formado. Y ya termino, no quiero extenderme más, ¿no? También otra etapa que fue cuando creó a los sacerdotes, ¿no? Que no voy a entrar en eso, pero ya termino con esto. Y quiero terminar con lo que empecé otras ocasiones, en 2 Timoteo 3, que lo conocemos. Dice que desde la niñez se ha oído la Escritura, dice, y que toda la sabiduría es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Así que quiero decir con esto que desechemos parte de cosas que estamos haciendo que no tienen nada que ver con el diseño del templo de Cristo. Que tiene que haber una puerta, ¿no?, donde abramos el corazón a Dios, tiene que haber también tomar nuestra cruz, tiene que haber lavarnos con la palabra, tiene que ver con todo lo que hay dentro que hemos dicho antes. Y es muy posible, ¿no?, que en esta mañana alguno de vosotros estéis pasando por un desierto. Yo he pasado por desierto y puedo volver a pasar por desierto. Pero déjame decirte que desierto no significa destrucción, no significa que estamos solos. Es tiempo de prueba. Dios tiene una tierra prometida para cada uno de nosotros. No tienes por qué estar 40 años en el desierto. Lo estuvieron porque ellos eran obstinados, igual que Faraón. Mandó 10 plagas, ¿por qué 10? Con una que mande ya me di cuenta. No se dieron cuenta. No tienes por qué ser 40 años de desierto. Pero sea lo que sea, nadie tiene que juzgar a nadie en ese desierto, ¿verdad? En Génesis capítulo 14, ahora sí termino con esto. En Génesis capítulo 14, es un pasaje que me encanta, 14 de Éxodo, dice que el pueblo de Israel estaba entre el mar Rojo y los carros de Faraón. No tenía escapatoria. Físicamente era imposible. Tal vez podemos estar en un sitio entre la espada y la pared. Pero déjame decirte que Dios le dice en este texto, dice Génesis 14, Dios le dice, Dios peleará por vosotros, dice Moisés al pueblo, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Dios dijo a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? ¿Por qué me estás clamando? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano. Me llamó la atención este texto en su momento cuando me tocó de una forma muy fuerte, ¿no? Y dice, ¿por qué tanto te quejas? Levanta tu mano y marcha hacia adelante. La vara. ¿Te acuerdas que hablamos de la vara? No sé qué tienes en tu mano, puede que no sea una vara. Usa lo que tienes en el nombre de Jesús y adelante, adelante, adelante. Porque si estás entre la espada y la pared, no estás solo. Y si es así, Dios está contigo. Simplemente no dudes, no dudes. Hay una tercera vía. Adelante está los carros de Faraón, detrás está el mar, imposible. Pero hay una tercera vía. Dios te está viendo, Dios te conoce. Solamente le dice eso. ¿Por qué clama? Tira para adelante, levántate. Todo lo contrario que el diablo dice, arrincónate, no salgas de casa, me encuentro mal, me encuentro fatal. Levántate. Y no tienes que hacer nada extraordinario. Lo que tienes en tu mano, extiende la vara. Es un privilegio conocer la palabra de Dios. Así que yo te animo que ames el libro de Éxodo, porque si lo miras bajo esta perspectiva, Dios va a bendecir tu vida. Y vas a conocer lo que pasó, ¿sí? ¿Queréis que oremos y demos gracias a Dios en esta mañana?